a lo que ha pasado respecto al Dalai Lama y este video. Hay que destacar que en torno a la Iglesia Católica, pues ha habido innumerables informaciones que tienen que ver con prácticas de pederastia, con acciones que son igualmente condenables, en donde la clásica historia es el sacerdote que utiliza su poder para someter a jóvenes, a niños, para satisfacer, ahora sí que asuntos desviados en materia de sexualidad. O sea, no hay manera de justificar esas prácticas, se tienen que condenar y erradicar. Además, hay otro tema en ese tipo de acciones, tiene que ver con los delitos que se cometen. No solo es que reciban un castigo al interior de sus corporaciones, al interior de sus congregaciones, sino que hay de los delitos a perseguir, porque al final del día, insisto, no son seres supremos a los cuales no les aplique la ley como a cualquier otra persona. Bueno, me dirán entonces cuando tengamos de regreso a Joaquín Aguilar Méndez. Joaquín, a ver, probamos a ver si te escuchamos, estimado. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Armando. ¿Se escucha bien ahora sí? Perfecto, ahora sí te escuchamos perfectamente. Perfecto. ¿Cuál es tu punto de vista en torno a este escándalo? El caso del Dalai Lama y este video terrible en donde pues obliga a un niño a que lo bese. Creo que la visión que se está dando y el escándalo que está dando la gente es el correcto. Están levantando la voz. También se evidencia que no solo es particular de la Iglesia Católica, los delitos sexuales tienen que ver mucho hacia menores, tienen que ver con el ejercicio de poder, con encontrar víctimas vulnerables, como en este caso el menor, y después de años no aprendemos las cosas. Siempre, en cualquier nivel, tiene que haber una conciencia de los juegos que tienes con los menores de edad. Aquí te dicen, es que era un juego, era inocente, era así bromea. No, no puedes bromear así con un niño. No puedes besar en la boca a un niño. No puedes decir, chúpame la lengua. Inclusive hasta es grotesco mencionarlo siquiera. Por muy inocente, por muy tranquilo que quieran hacer todo esto o que quieran desviarlo, creo que hay un abuso por donde lo veas, aunque sea una misma broma, hay un abuso por parte, en este caso, del Dalai Lama. Es lamentable porque ya existía, ya había antecedentes de estos casos hacia niños y niñas de hace algunos años en su religión. Y ahora que el máximo jerarca esté tocando este tema o que lo estén manejando de esta forma, a mí me parece muy, muy grave. Creo que se tiene que hacer una investigación, enseñarles a todos qué es lo que deben y no deben de hacer con un menor y mostrar al fin del día qué hay detrás con el niño, porque nosotros nos van a decir, sí, vamos a hablar con el niño, vamos a hablar con la familia, pero ya no vamos a saber qué hay detrás. Es muy delicado, creo, dado la figura que es el Dalai Lama. Entonces sí se tiene que investigar a fondo y enseñarles que no pueden ni siquiera bromear así con los menores. Así es, absolutamente de acuerdo, porque además en este comunicado se señala, y hay que subrayar estas palabras, su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona. Ah, pues qué juguetón el Señor, o sea, la verdad es que es un agravio lo que ha hecho, no tiene justificación, no tiene una explicación racional, no tiene cabida, no tiene razón de ser. Pero esto que dice es muy importante, es cómo utiliza alguien su posición de poder para obligar a otra persona a satisfacer sus necesidades desviadas, porque esa es una desviación del Dalai Lama. Y la verdad es que es indefendible. Habrá quienes digan, ay, es muy sabio y dice cosas muy brillantes, pero para mí este tipo de acciones descalifican, ¿eh? O sea, puede haber dicho muchas cosas, pero a las personas las conocemos
por sus hechos, y lo que vemos es lamentable. Y también en ese sentido te planteo lo siguiente, o sea, es un semáforo en rojo, este es un indicador, o sea, esto que se haya hecho público nos debe invitar a que como sociedad reflexionemos y que a las propias autoridades que tienen en este asunto la posibilidad de indagar, pues abran una investigación seria de qué tipo de prácticas están haciendo en el budismo, qué tipo de prácticas realiza el Dalai Lama. No puede ser esto la punta del iceberg porque de pronto esto podría ser una manifestación de los síntomas, pero puede haber mucho más y si es de escándalo, ¿no? En ese sentido, ¿crees que nos debe invitar a reflexionar y a pensar a que se haga una investigación profunda de qué prácticas se han realizado respecto a niños? Pues yo creo que sí, pero bueno, antes que nada quiero retomar un comentario que hiciste. Sí, el señor es sabio, el señor sabe mucho, habla muy bonito, pero Marcial Maciel también. Y Maciel era un depredador sexual, que con el tiempo se le fue comprobando. En este caso, reitero, el hecho de exteriorizar esta conducta, esto fue lo que nos dimos cuenta porque fue público. ¿Qué hay detrás? ¿Quién lo limita? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? O por ser el máximo líder, ¿quién le dice no es la forma correcta de dirigirte a menores? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Vuelvo a poner esto sobre la mesa, como bien lo mencionas, tenemos que evaluar la forma en la que nosotros como sociedad interactuamos con los menores de edad. Estos juegos no pueden ser, no se puede, pues no se pueden permitir, porque suponiendo en el supuesto que no haya habido una mala intención del señor, supongamos, no es correcto. No puede exteriorizar y así. ¿Qué es juego? Chúpame la lengua. ¿Es en serio? Te digo, es ofensivo hasta mencionarlo. Entonces, el que no está bien porque no conoce los límites, pues es él. Ahí tendríamos que entrarle mucho más. Sí que habrá una investigación, pero aquí el problema es quién la va a hacer. ¿Quién se va a aventar el tiro en un lugar donde él es el máximo jerarca de juzgarlo y de decir, esto que hiciste no fue lo correcto? Sí, que por cierto, este es un desafío al cual te has enfrentado y se enfrentan las organizaciones que luchan en contra de la pederastia en la iglesia, porque en ocasiones nos avientan esta expresión de el jerarca, ¿no? Y como si no estuvieran sometidos a las leyes civiles. Ellos tienen sus propios códigos y luego dicen, vamos a investigar, pero ¿qué hay de los delitos civiles? Estos señores, porque al final del día ellos pueden decir que representan a un planeta, pero están llevando a cabo acciones en el ámbito civil y todos debemos estar sometidos a las mismas leyes, por más que uno se sienta tocado por Zeus, ¿no? Y en este caso, pues tendremos que ver en dónde entraría la jurisdicción para que se investigue, pero que se investigue. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es importante señalarlo, porque en ocasiones pareciera que sí se condena, ¿no?, la pederastia, pero no se castiga, y se tendría que castigar por la vía civil. Y entiendo que también esa es parte de la postura de esta organización que encabezas en la parte de México, que aboga por las víctimas de abuso sexual por manos de religiosos, ¿no? SNAP México. Sí, claro que sí. Creo que tiene que ser las dos vertientes, la religiosa, la eclesiástica desde el punto de vista de su religión y la civil. ¿Por qué? Porque a veces en alguno de los dos no se lleva a cabo el proceso como se debe. Si bien es cierto, las instituciones religiosas han avanzado en implementar lo que pues, tanto hemos luchado, pues el castigo hacia ellos, el retirarlos, pues, al final del día la autoridad civil es quien aplica penas corporales, quien los castiga y quien los manda al reclusorio y quien ve que ya no vuelva a suceder. Te digo, yo creo que los avances que ha habido han sido muy forzosos. Las iglesias sí han respondido con respecto al tema, pero les ha costado mucho trabajo.
pero ahora pareciera que las autoridades civiles han quedado desfasadas, pero es en el mundo, en todo el mundo, que no quieren entrarle al tema, siguen peleando con esta lucha de ver a la autoridad eclesiástica como una autoridad moral, arriba inclusive de ellos, y les ha costado mucho trabajo trabajar esto. Oye, por cierto, estimado Joaquín, a ver, leo una información a propósito de la pederastia. Un nuevo escándalo de pederastia sacude a la Iglesia Católica de Estados Unidos y, de acuerdo a diversas informaciones, la Fiscalía de Maryland publicó un extenso informe en el que se documentan abusos sexuales cometidos por 156 miembros del clero católico contra más de 600 menores desde 1940 hasta 2002. Pero como hay muchos otros casos. ¿Cómo va el asunto de esta causa? O sea, pareciera que esto está imparable, lo de la pederastia en la iglesia. Las investigaciones en general que ha habido alrededor del mundo han sido provocadas o realizadas por la misma institución, solicitadas por la misma institución. Reitero, el Estado, dentro de sus facultades, ha sido muy cómodo para ellos decir no puedo, están prescritos, pero no hay más allá. Esa es la primera. La segunda, como en el caso de México, aquí te enfrentas con que ya la mayoría de los delitos ya fueron prescritos y mientras el victimario, el depredador sexual, no tenga un procedimiento civil, no puedes decir públicamente que es un abusador, aunque tengas todas las pruebas. Entonces, ese es otro problema. Y el otro es que siguen hablando. En promedio tarda mucho las víctimas en hablar. Tardan decenas de años incluso. Cuando logran hacerlo, los delitos ya prescribieron. Y por consecuencia, ahí te enfrentas pues el Estado ya no te escucha, la institución muchas veces tampoco, pero tampoco la institución tiene la forma adecuada como para abordar y atender a esas víctimas. Y ahí es otro problema. Muy a pesar de todo, muy a pesar de las reformas que ha habido a nivel civil y a nivel eclesiástico, sigue habiendo una deuda con las víctimas. Hace unos años, en un informe en la ONU mencionó, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU mencionó que éramos decenas de miles de víctimas. Ni siquiera nadie nos hemos atrevido a cuantificar cuántos hemos sido víctimas en el mundo y a lo largo de la historia. Pero somos muchos. Sí. Y en el caso de México, la pederastia es un asunto que se sigue practicando dentro de la iglesia en México, en nuestro país. Yo creo que, me aventaría, sería muy arriesgado decir que no. Yo creo que sí ha habido una disminución derivado de las políticas que ha habido al interior de la institución. Sí han estado disminuyendo, hay mucha prevención, pero siguen saliendo casos. Aquí el problema que hay al interior de la institución en este momento son las congregaciones. Antes los casos sucedían, porque están separados, a nivel... Las congregaciones son las que tienen los colegios y están cerradas a ello. Apenas se está abriendo, tiene muy poco tiempo que el Papa dio una instrucción para que se abrieran, pero las congregaciones se debían a un superior que siempre se encuentra en Roma. No pasaban los procesos por las diócesis y ahí ya era un problema. Yo creo que el reto en este momento de la institución, y que siguen sucediendo, son las congregaciones y quiénes son los que tienen los colegios a su mando en el país. Bien, bueno, si te parece, estimado Joaquín, vamos a darle seguimiento a este tema y a otros. Sería importante tenerte como referente, lo eres, pero en particular en este espacio, respecto a temas de pederastia, yo creo que es una causa a la cual nos tenemos que sumar, el hecho de alzar la voz en contra de la pederastia, buscar que se erradiquen este tipo de prácticas y que cesen los abusos en contra de personas que les marcan la vida. Estamos hablando de muchas personas que han sido víctimas, ¿no?, de este poder vertical que utiliza a la religión pues simplemente para cometer delitos. En este caso estamos hablando de depredadores sexuales. Si te parece, estamos en comunicación permanente y muchas gracias por la entrevista. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias. Y bueno,
A propósito del tema de Denise Dresser, también al final